Buenos días, chicos, me da mucho gusto poder estar con ustedes este día. La verdad es de que me emociona mucho poder seguir motivándolos a ustedes de que puedan seguir con su formación. Pero miren, el día de hoy la clase va a ser por este medio, pero quiero enseñarles algo bastante importante. La semana pasada nosotros estuvimos viendo el triángulo rectángulo, pero visto desde otro punto de vista. Estábamos viéndolo desde el punto de vista de un teorema que se llama teorema de Pitágoras. Pero no solamente se trata del teorema de Pitágoras, un estudio que se le puede hacer al triángulo rectángulo. Si ustedes se recuerdan, yo les dije que ese era un tema de trigonometría. Un tema de trigonometría. Ahora, la trigonometría es una rama de la matemática que estudia los triángulos. Por eso, trigonometría, la medición de triángulos. Ahora, nosotros empezamos haciendo esta medición de triángulos por medio del teorema de Pitágoras. Pero no solamente existe el teorema de Pitágoras, sino también existen otros medios u otro medio que nosotros vamos a utilizar para el estudio de estos triángulos. ¿Qué otro medio puede utilizarse? En este medio nosotros también utilizamos las razones trigonométricas. Entonces, pónganme atención acá. Razones trigonométricas. Pero para poder conocer cuáles son las razones trigonométricas, vamos a ver el estudio de los triángulos desde otro punto de vista. ¿A qué me refiero con otro punto de vista? Solo para hacer un repaso, habíamos visto que el teorema de Pitágoras me sirve para encontrar un lado desconocido en un triángulo rectángulo. Eso significa que me daban dos datos y yo encontraba un tercero, ¿sí? Mientras que ahora, con las razones trigonométricas, no me van a dar dos lados, sino que me van a dar un lado y el ángulo del triángulo. ¿Cómo así? ¿Cómo así dos lados y uno de los ángulos del triángulo? Miremos acá. Nosotros esta vez vamos a tener el triángulo rectángulo. Sabemos que es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Ahora, dependiendo del ángulo o del lado que nosotros tengamos, vamos a comenzar a hacer este estudio. En este caso, ya no nos vamos a enfocar en el lado más largo, así como hacíamos en el teorema de Pitágoras, sino que esta vez nos vamos a enfocar en la posición de un ángulo dado. Oigan bien, para poder ver ahora razones trigonométricas, vamos a ponerlo aquí como título, razones trigonométricas ya no nos vamos a enfocar en el lado más largo como en el teorema de Pitágoras, sino que nos vamos a enfocar en dónde se encuentra el ángulo que nos están dando. ¿Por qué nos vamos a enfocar en el ángulo que nos están dando? Nos vamos a enfocar en ese ángulo, en la posición de ese ángulo, por lo siguiente. De este ángulo recto. ¿Por qué? Miren pues, al lado más largo del triángulo rectángulo, a ese ya no le vamos a llamar por letras, sino que ya va a tener un nombre específico que será hipotenusa. Hipotenusa. Oigan bien, el lado más largo del triángulo rectángulo se va a llamar hipotenusa. Recordemos que el lado más largo del triángulo rectángulo es el que está en contra o contrario o está opuesto al ángulo recto. Ahora, quiero que se den cuenta de algo. Los otros dos lados ahora sí importan. No es como Pitágoras, que no importaba cuál de los dos fuera, quién fuera A y cuál fuera B.
en este caso sí va a importar quién es cada lado. Si este se llama hipotenusa, quiero que se fijen, el cateto ya no se llama lado, sino se llaman catetos. El cateto que se encuentra en medio de los dos ángulos, el ángulo recto y el ángulo que nos están indicando, este cateto se va a llamar cateto adyacente. Se va a llamar cateto adyacente. Y este otro cateto que está opuesto al ángulo que nos están dando, así como se oye, se llama cateto opuesto. Miren pues, el lado más largo siempre se llama hipotenusa. El, el cateto o el lado que se encuentra en medio de los dos ángulos se llama cateto adyacente, y el cateto que no toca al ángulo que nos están describiendo, que está opuesto, como su nombre lo indica, se llama cateto opuesto. Entonces, otro triángulo para que ustedes identifiquen. Si tuviéramos el triángulo de esta forma, yo sé que el ángulo recto está acá y el ángulo que nos están dando. Bueno, vamos, lo primero que hacemos es nombrarlo. ¿A qué me refiero con nombrarlo? Vamos a identificar cuál es cada uno de sus lados. Entonces, sabemos, oigan bien, que el lado más largo del triángulo y que se encuentra opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Hipotenusa. Se llama hipotenusa. El lado que se encuentra entre los dos ángulos se llama cateto adyacente. Cateto adyacente. Y el lado que no toca el ángulo o que está opuesto al ángulo, como su nombre lo indica, se llama cateto opuesto. Entonces, quiero que se den cuenta. Lado más largo, hipotenusa. Lado más largo, hipotenusa. El cateto que se encuentra entre los dos ángulos se llama cateto adyacente. El lado que se encuentra entre los dos ángulos se llama cateto adyacente. Y el otro lado, cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo. El otro lado, que está opuesto al ángulo, cateto opuesto. Vamos a hacer más ejemplos para que ustedes se den cuenta que no importa en qué posición esté el triángulo, se va a nombrar de la siguiente forma, de la misma forma. ¿A qué me refiero de la misma forma? No importa qué posición tenga el triángulo, quiero que se fijen. Ángulo recto. Y ahora vamos a suponer que este es el ángulo dado. Ángulo recto. Ángulo dado. Bueno, dos triángulos más. Pónganme atención, pues. El lado más largo que se encuentra opuesto al ángulo recto, yo sé que se llama hipotenusa. El cateto o el lado que se encuentra entre ambos ángulos se llama cateto adyacente.
Y el lado que se encuentra opuesto al ángulo, cateto opuesto. Así como lo habíamos hecho en los triángulos anteriores. Vamos con el otro. El lado más largo y que está opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. El lado que está entre los dos ángulos se llama cateto adyacente. Y el lado que está opuesto al ángulo, así como su nombre lo dice, cateto opuesto. Cateto opuesto. No importa la posición del triángulo, nosotros siempre vamos a saber que el lado más largo se llama hipotenusa, así como está en ambos ejemplos. El lado que está entre el ángulo, entre los dos ángulos, tanto así como este de acá, se llama cateto adyacente, y el lado que está opuesto al ángulo que nos están diciendo se llama cateto opuesto. Ahora, ¿cuáles son las razones trigonométricas entonces? Ahorita solamente les enseñé a nombrar los lados del triángulo. Ahorita solamente a nombrar o a identificar los lados del triángulo. ¿Cuáles son las razones trigonométricas? Bueno, las razones trigonométricas son las siguientes. Vamos a colocar los nombres resumidos. Hipotenusa. Si este es el ángulo, yo sé que este es el adyacente y este es el opuesto. Ahora, ya que tenemos identificados los lados, obviamente de forma resumida, les voy a decir cuáles son las razones trigonométricas. Para poder identificar las razones trigonométricas, nos vamos a guiar de una palabra. ¿Qué palabra es esta? Esta es una palabra que se utiliza, no les estoy diciendo directamente en un libro, pero con esta palabra a mí se me puede facilitar aprenderme las razones trigonométricas, que es SOHCAHTOA. Ahora, ¿por qué SOHCAHTOA? Cada sílaba de la palabra me identifica una razón trigonométrica. La primera razón trigonométrica se llama seno, que es el seno del ángulo, es igual a cateto opuesto dividido la hipotenusa. Seno del ángulo es cateto opuesto dividido la hipotenusa. Estas ya son ecuaciones directamente definidas. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y por último tengo la tangente del ángulo, que es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. Ahora, ¿qué tiene que ver la palabra que yo estoy enseñando con estas tres razones trigonométricas? De hecho, las razones trigonométricas son 6, pero como nosotros nos vamos a estar auxiliando de una calculadora, en una calculadora solo aparecen estas tres primeras: seno, coseno y tangente. Entonces, quiero que se den cuenta, la palabra SOHCAHTOA, la primera sílaba, empieza con S, significa que es el seno del ángulo, es igual a O opuesto dividido hipotenusa. Co, aquí es, so, K, ahora es
K, coseno del ángulo, igual a adyacente dividido hipotenusa. Y por último, TOA. La T significa tangente del ángulo igual a opuesto dividido adyacente. Entonces, estas son las tres razones trigonométricas principales que por medio de una palabra ustedes la pueden aprender. ¿Qué otra cosa podemos ver acá? Las razones secundarias son las razones inversas. ¿A qué me refiero con inversas? Las que vienen al revés, pues. Esas razones trigonométricas también tienen su nombre. Por ejemplo, con el seno del ángulo existe la cosecante del ángulo, que esta es igual, como es al revés, esto solamente da vuelta. Hipotenusa dividido opuesto. La que es inversa al coseno es la secante. La secante del ángulo es igual a hipotenusa dividido el adyacente. Y por último tendríamos la cotangente del ángulo igual a adyacente dividido opuesto. Y estas son las 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. 6 razones trigonométricas. La clase la vamos a dejar hasta acá y vamos a continuar el día de mañana. A mí lo que me interesa ahorita es de que ustedes aprendan a nombrar cada uno de los lados del triángulo. Ahora, ¿por qué? Porque si ustedes no tienen bien nombrados los lados de un triángulo, no van a poder aplicar de forma correcta estas razones trigonométricas. Bueno, chicos, que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana.